Buenos días, alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los televidentes que nos ven en RPC Televisión, Canal 4, y nos sintonizan por la frecuencia de Telemetro Radio, y también nos ven por streaming a través de Metcon Go y en las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a esta emisión de hoy, viernes 27 de mayo del año 2022. Flor, y ayer en la Presidencia de la República, realmente una cuestión que rocambolesca es un detalle. Yo no entiendo cómo los organismos de inteligencia, por una parte, los organismos políticos del gobierno, convocan a ese acto con la presencia del presidente de la República, sin haber tenido por lo menos previamente acordado o consensuado algo con el señor Boitier de Cuco. Me llamó la atención poderosamente la escena porque es realmente bochornosa, como tú lo planteas, Flor. Nerviosismo cuando el señor estaba leyendo de pie lo planteado por el gobierno. Oye, eso se acuerda previamente, antes de la reunión. También que lo hizo el gobierno con el tema de la minera, cuando les dio el ultimátum. En el acto, dirás. No, con la minera cuando les dio el ultimátum, que todos concluimos que ese ultimátum tenía un resultado previamente conocido, de que la minera iba a aceptar, y tan mal que lo hicieron ayer con esto. Una cosa realmente terriblemente lamentable. Manejada. Ahora, lo que dijo el señor Boitier también me dejó un poco desconcertado. Que él no podía firmar, porque él no dijo tenía que él no estaba empoderado para firmar nada. Entonces, ¿para qué fue y para qué se hizo ese acto? Yo quedé sin entender realmente. Si le hubieran puesto ahí que eran $500 de capacitación a los coloneses desempleados, tampoco hubiera tenido el poder. ¿Y quién estaba entonces facultado facultado para para el poder, firmar? Así es, o lo que le dio el poder o se lo quitó era que no alcanzaba la cifra. Realmente un acto lamentable, y al presidente de la República no se le expone a ese tipo de bochorno. Esa es la conclusión. No, y a la ciudadanía tampoco. No, sí, pero es que la ciudadanía lleva 3 semanas resistiendo las consecuencias del paro, que ayer circularon en redes cálculos de que por cada día de paro se pierde al menos $1 millón. Correcto. Sin contar las consecuencias para los estudiantes que llevan 3 semanas sin dar clases, etcétera. O sea, la ciudadanía es afectada, estemos claros de esto. Pero es que al primer mandatario de la nación, sea quien sea, no se le expone en un acto a ese bochorno. Así de sencillo. Si yo fuera el señor Laurentino Cortizo Cohen, ya estuviera llamando a capítulo a los responsables de haber convocado a ese acto y exigiéndole la renuncia. Eso es lo que debería suceder en un gobierno normal. Pero tú lo has dicho, un gobierno normal. Aquí han pasado peores cosas que esto y no ha pasado absolutamente nada. Así es. Así que por ese lado no. Pero no sé quién quedó peor, y de verdad ambos habría una enorme competencia. ¿Cuál de los dos lados quedó peor? Bueno. Lo cierto es que el paro sigue sin solucionarse. El paro sigue. El paro sigue y ya hay un agotamiento también de la población de Colón. Porque ya quieren volver los que están trabajando, los que están empleados, volver a la normalidad, y los otros, pues que se les ofrezca una solución real, concreta. Entonces, no sé, yo realmente, el tema de Colón es un tema que es penoso desde el punto de vista que se mire. Algo tan realmente solucionable con voluntad política, porque es una población relativamente pequeña, una ciudad muy pequeña, la ciudad mejor trazada del país. Creo además que la voluntad tiene que ser de los dos lados. Sí, por supuesto, de los dos. También, por eso digo que el señor Boitier, ¿a qué fue a esa reunión? Si no estaba empoderado para firmar lo que se le pusiera por delante, así fuera el cielo, le hubieran bajado el cielo ahí, él no estaba empoderado para firmar. Esta mañana él me aclaró, y después habló el viceministro de Trabajo, ¿no?, que la razón de que él estuviese allí era en representación de la agrupación Cuco, y que hoy debe haber una asamblea general que ratifique los acuerdos de ayer, pero dejó pendiente el tema y ahí dijo, ¿no?, que el gobierno promete mucho y no cumple, porque se habló de todo, pero no se habló del tema de empleo. Entonces después el viceministro lo entrevistamos y le preguntamos específicamente, bueno, qué había pasado con el empleo. Y el viceministro dice que la propuesta eran, creo que como de 3.000 plazas más o menos, y esas 3.000 plazas de empleo
Y esas 3.000 plazas de empleo era parte de la promesa que le habían comunicado al señor Boitier. Y bueno, ese asunto de las promesas y lo que va y lo que viene y lo que se dice queda como en el aire, ¿no? Y siento que ahí es donde está el principal meollo del problema y la razón por la cual todavía no se soluciona eso. O sea, Pero espera, entonces, ¿él no firmó porque no podía firmar o porque le pareció que el gobierno no iba a cumplir? por las dos cosas. Porque dice él que él llegó a la reunión, lo que me pareció también un poco de incongruencia, porque supuestamente la reunión iba a ser aquí y creo que todo apuntaba a que iba a haber un acuerdo. Al final no firmó porque faltó el tema del empleo y porque dice que no estaba empoderado por la Asamblea General para poder ponerle fin al paro. Entonces, por eso digo que ese acto Sí, estuvo de más. claro. Porque para eso hacen una reunión privada, le dan las condiciones y se vaya y consúltela con su base, No, en su asamblea, y después hacemos el y acto. Pero el mismo presidente gobierno va tenía hoy que saber y el quién iba a poder firmar. Y el presidente va hoy a las 10 de la mañana a Colón para dar la orden de proceder. Bueno, no sé para qué orden de proceder, pero La del hospital Manuel Amador Guerrero. El Pero nuevo necesita hospital ir a Manuel dar Amador una Guerrero. orden de proceder, no puede Sí, decir yo que no dale. entendí. Para eso hubiesen mejor dejado todo para hoy Sí. y hacían el acto allá Así en es. Colón. Después de que hubieran sometido a consideración de la Asamblea de Cuco el documento propuesto. Pero bueno, en ¿Y fin, qué le pasó ayer a la vocera presidencial? yo no sé, leí, porque no oí, leí que perdió el control, pero no me consta. Pero leí, hubo un medio que en Twitter, un medio digital que en Twitter dijo que había perdido el control, pero no me como consta. brava. Pero es que parece como que no se cumplieron con las regulaciones de la dirección de comunicación ahí en la presidencia. Eso fue. Lo que leí es que una ¿Y vez, entonces? una vez el señor Boitier se fue del anfiteatro, sacaron a los medios y los medios protestaron porque los estaban sacando. Y entonces... No estoy muy al tanto, creo que eso fue lo que pasó, pero el tono, parece que el tono Sí. no le gustó a algunos periodistas que estaban ahí en el punto. Bueno, oye, sigue el proceso de revocatoria de mandato de los 15 diputados rebeldes del CD. Ayer me mandaron el artículo 137, numeral 3 del estatuto, y es muy claro. Dice que las notificaciones se pueden hacer a través de medios de comunicación social y que no sirve de excusa alegar que no se leyó el medio de Dice comunicación. así, textualmente. Y Textualmente. que no sirve de excusa. Que Eso no se sirve ve de tan excusa. hecho por Y no me Martín. vengan con la excusa Déjeme, Babosos. permítame leérselo. Dice así, son causales de revocatoria del mandato. 3, actuar en la Asamblea Nacional en contra de la voluntad política del partido. Ajá. Es decir, votar una vez en una misma legislatura en contra de los lineamientos políticos del partido. Esta causal se perfecciona al recibir el diputado y o representante de corregimiento, principal o suplente, inscrito o no, pero postulado por el partido, en abierta desobediencia a la directriz que por un medio de comunicación social o en forma directa, verbal o escrita, o por parte del representante legal del partido, de la Comisión Política Nacional o del fiscal general del partido su suplente le haya impartido. Una vez dictada la directriz o lineamiento del partido en la forma indicada, no será eximente de la aplicación de esta causal alegar desconocimiento. Yo creo que es Sí, duro, eso pero es lo que viene está de la época de establecido en el Martinelli, ¿no? estatuto. Porque Sí, como se que nota. cerraron todas las posibilidades. Entonces no bastaba el argumento de que no estaba por escrito. Claro, pero también hay que ver el tono, porque creo que lo que se publicó en los medios fue la declaración del presidente del partido, ¿verdad? Exacto, como noticia, Sí, como no noticia. como, Claro, no porque como No necesariamente comunicación. por la línea, porque mira, ahí hay una discusión. ¿Fue un comunicado divulgado en los medios de comunicación o fue la declaración del presidente del partido sobre el tema específicamente de esa línea? Pero No y sé. entonces, como el presidente del partido dice tal cosa, hay que hacer tal cosa, aunque no estén de acuerdo. Si te dice que tienes que tirarte del puente, entonces te tira del Exacto, puente. entonces es Bueno, pero es que también sea hay una ilegal. línea ahí, A ver, ¿no? Claro. Recordemos que el Partido Cambio Democrático en ese momento convocó a una conferencia de prensa en donde habló el presidente con la comisión política y anunciaron el apoyo al diputado Ronnie Araúz. Y después publicaron un comunicado en la página web y los medios reprodujeron lo dicho en la conferencia. Por eso es que el fiscal del partido alega que se cumplió lo que dice el artículo 137 Bueno, del estatuto. Así que bueno, vamos a ver. Interesante, hay que darle Bastante seguimiento a eso. interesante Eso lo va a que va a terminar pasar. en el Tribunal Electoral, seguramente. obviamente, sí, eso de Porque que van termine el a, Tribunal van, a, Electoral. van a interponer Sí. los recursos correspondientes Sí. y le tocará a los 3 magistrados del Tribunal Electoral Hay que tomar ver la cuánto decisión. tiempo pasará, ¿no? A ver si lo alcanzan a que termine este periodo para O- una sanción o Exacto. sigue de Hay que- largo. sí. Sigue de largo. Hay que ver porque Odebrecht también es un tema importante en CD. Ujú.
Y New Business También. en RM más bien, pero en CD Pero o de brecha es también. un tema. También, exactamente. Así que todo esto se mezcla. Oye, a propósito, le revocaron o sea, pidieron el fiscal y un juez de garantías se lo concedió al testaferro De Fran de Lima. confeso de Frank de Lima, del exministro Frank de Lima, le revocaron la medida cautelar y tiene que terminar de cumplir la pena a la que fue condenado en prisión. Pero claro, nuevamente aplica la misma vuelta que los pinchazos. Testaferro de es culpable, pero la persona que le ordenó hacer las cosas no. No, ese todavía no se ha terminado. Acuérdate que ese está pendiente de la audiencia del 18 de julio. Tiene más vida que un gato, Fran de Lima. No Bueno. le ha pasado por absolutamente nada. Increíble, en ese caso. Oye, no sé, como entré tarde, ¿ya hablaron acerca del doble salario de la vicealcaldesa? Ya voy. La duplicación. Oye, qué barbaridad. O sea, ¿cómo le dieron la vuelta al tema de... Y así va a ocurrir, ¿ah? De 1.500 a 3.000. Sí, ellos, y la vicealcaldesa. Y a la vicealcaldesa. O sea, Sí. le están Ni dando siquiera la el vuelta. alcalde. Le están dando la vuelta a lo que ha establecido la Contraloría con este tipo de gastos, me parece. Pero yo creo que eso todo estaba acordado desde antes. ¿Será? Yo no sé. ¿Tú no conoces O a se, Gerardo Solís? o se habrán puesto de acuerdo para determinar, bueno, ¿y de qué forma le podemos dar la vuelta? Mira, aquí hay un camino. No sé. Por ahí no sé. será. No sé si el acuerdo vino desde antes con Gerardo Solís o después. ¿Tú crees? Sí. ¿Y tú? O sea, que el Contralor estuviese siendo parte del acuerdo. Bueno, él dijo que en su momento, ¿no te acuerdas que dijo que había que salvaguardar? ¿No te acuerdas de eso? Sí. Pero esos eran los gastos de movilización. Así es. Sí, pero por algún ¿No? lado tenía que compensar. Sí, sí, pero es que el tema del ¿No te salario... acuerdas que él no presentó la investigación ni la auditoría Sí, sí. ni nada porque él dice que él simplemente tenía que acatar la ley y era un conflicto de intereses hacer lo que la Constitución le ordena hacer? Sí, sí, él asumió la misma, digámoslo así, la misma posición que la excontralora Yoconda Torres de Bianchini, que en paz descanse, de que si está en la ley y está la partida, él no puede no refrendar. Yo creo que eso es una autolimitación impuesta o autoimpuesta por ellos dos, en su momento la que ejerció la Contraloría y él, porque yo creo que el Contralor tiene facultades perfectamente para, si, aunque esté la partida y aunque esté en la ley, No, objetarlo y sí. cuestionarlo. Por eso y digo, presentar es la su demanda facultad. respectiva ante la Corte si es que está en la ley. Pero está en sus facultades, o sea... Sí, Pero no, mira, no, está dentro para de las el facultades. alcalde también le aumentaron los gastos de representación de 400 a 2.500 dólares. Imagínate. O sea que esa alcaldía de David... Y ojo, no, es que de David se va colando al resto. Yo dudo que haya Claro. una empresa privada en David cuyo gerente general Pero gane más que lo que mira ganan el tema ahora de ese los gastos alcalde. de En representación. gastos de Porque viáticos. el gasto de representación, no, pero el caso del Consejo Municipal es gastos de representación. Eso sí es salario, ¿ah? Eso es salario. Claro. Estamos Pero lo que le hablando de subieron fue salario. en gastos de representación o en Claro. viáticos. No, es que hay dos cosas. Por un lado, a la vicealcaldesa que se le aumenta el salario. Ah, esa sí, de salario. 1.500 A 3.000. a 3.000. ¿Y Y, el por alcalde? otro, al alcalde se le aumentan los gastos de representación Exacto. de 400 a 2.500. Estamos hablando ya no de gastos de movilización, sino gastos de representación. Oye, pero ¿cómo Eso se es lo van a salario. subir seis Eso es parte de veces? su emolumento Claro. así mensual. Exactamente. Pero es Entonces, Y de eso no ese tiene es que el rendir tema. cuentas. no, porque es que ya ese sí es su salario. De eso eso sí no es tiene un que rendir ingreso. cuentas. Se han del- vuelto del- como burdos porque Claro. ¿cómo vas a subírselo 6 veces? No, impresionante. Impresionante. Entonces- y duplicar el salario de la vicealcaldesa. Aunque algunos dirán, pero es que 1.500 era muy poquito. No, es que no se trata de eso. Pero mira los alcances. Mientras el resto de los servidores públicos no les aumentan o les aumentan una pizca, Sí. estos servidores públicos de alta jerarquía, digámoslo así sea Sí, de duplicar gobiernos un locales, salario es le demasiado. duplican el salario y le aumentan La 6 veces los pregunta es gastos si de también le van a representación. duplicar las funciones, No, hombre, no. las tareas. O va a trabajar como... ¿Quién era que trabajaba No, y mira. de universidad sábado y domingo? La autoridad brilla por su ausencia, vigil. Vigil. De la Oye, lo No, y mantienen hay de más, hay vacaciones, más. ¿no? Estoy leyendo aquí la Gaceta, ¿no? Y hay Vigil más, de la porque está UNACHI. el traslado de partida de gasto de transporte de 30.100 dólares a gastos de representación del Consejo Municipal, la Tesorería y la Alcaldía. Con esto, entonces, la Alcaldía de San Lorenzo pasa a tener 3.600 dólares en el renglón de gastos de representación. Tiene actualmente 3.600 dólares a 23.900 dólares. O sea, pasó de 3.600 en gastos de representación, que es salarios de todos estos funcionarios, tesorero, alcalde,
¿De 3.600 de a cuánto? 3.600 a 23.900 dólares. No, o es sea, que es una cosa burda. No, La no, no. impunidad los tiene muy empoderados. Sí. La austeridad brilla por su ausencia. Y mientras tanto, el ministro de Hacienda, No, pero o de espérate, Economía y hay Finanzas, más. quejándose de que hay una Hay crisis más, hay más. fiscal y que... Sigo No. leyendo porque mira, ya que ustedes estaban hablando de que solamente eran los de arriba, no, también aumentaron el viático a misiones oficiales fuera de la provincia de Chiriquí. El viático queda en 450 por día. 47.50 por día, perdón. Ah. 47.50 Yo te iba a decir por que dónde se día. van a quedar. Vi un 4 de más. No, 47.50 por día. Así que sí se le aumentó a todo el mundo ahí, por lo menos. No me parece. Es increíble. No, Y- es que le están dando la vuelta a la decisión del Pero Contralor. todo... El Contralor Pero debiese ahora, revisar ahora, eso. te iba a decir. Claro. Pero todo Ahora, es... esto queda nuevamente en manos del Contralor. ¿Lo va a aprobar? ¿Lo Todo va a es... refrendar? Hay que ver, porque es que quedaría en manos queda en manos ahora mismo del Consejo Municipal. Hay que ver si tienen los fondos para esto. Porque digo, ellos pueden decir y aumentar el que le dé la gana, pero si no tienen los fondos, ¿cómo van a hacerlo? Porque Cada- en todo caso tienen que generar los fondos para ese tipo de ingresos. Oye, cada vez más tengo la sensación de que el erario es como la piñata, ¿no? Y todo el mundo la golpea a ver qué pastilla saca de ahí. Terrible. Porque ese fue el argumento original de los alcaldes, ¿no? De que hey, cada distrito tiene su autonomía, establece, pero ellos lo estaban viendo en función de gastos de movilización cuando se dio la discusión original. Ahora le dieron la vuelta, lo transformaron y dijeron, bueno, ok, no es gasto de movilización como dice el Contralor, pero sí puede ser gastos de representación, lo que se convierte entonces en un salario o aumentarle el salario a los funcionarios municipales, que también se vuelve un salario para ellos. Es lo mismo. Y no hay justificación Simplemente para eso. sacan la plata de otro bolsillo, pero siguen metiéndosela a ellos. Con la diferencia de que no tienen que rendir cuentas de eso. Exactamente. Es más, se le puso más En el gasto de más fácil. movilización se logró que En se le el- pidiera claro. rendición de cuentas. En En el esto gasto no. de movilización tienen que rendir cuentas del uso que le dan a ese fondo, pero con el gasto de representación no. Es parte, porque como eso si fuera parte del eso salario. Es ingreso, exactamente, es un salario. Qué cosa más. De verdad es trágico. Le dieron la vuelta No, completamente estamos al aquí, asunto. como leí en una glosa, estamos aquí en un emirato prácticamente. La gente se lo Sí. creen, ¿no? Que el Estado fabrica dólares. Bueno, O es Balboa, como ¿no? ayer que hablábamos del banquete del Pacto del Bicentenario Sí, de sí, 200 sí, mil sí, dólares y ya sabemos, porque la doctora Franceschi lo confirmó, que se ha gastado por ahora 3 millones de dólares en eso. ¿Cuántas bolsas solidarias no es eso? Digo, No, por mencionar la bolsa solidaria, pero lo estamos viendo todo el importante- problema que hay en Colón. Lo importante, No, sí, pero hablo porque es como lo más Sí. básico, pues. lo importante es que si, bien, se han gastado 3 millones de dólares, lo importante es que esa inversión rinda frutos. Sí, Y pero- que no quede nada más en los documentos y en las intenciones, en el seguimiento a la ejecución de los acuerdos y de los compromisos, y que se le dé continuidad después del 2024. Eso es, a mí me tiene eso preocupado, porque rara vez se logran consensos, pero cuando se han logrado, han tenido éxito. Ahí está el Canal de Panamá como un ejemplo. Pero es que no veo. Eso fue la verdad es que lo veo producto como de un aire. consenso, de unos acuerdos de gobierno con sociedad civil, y se logró. Y ahí está el canal funcionando. Entonces, sí está probado que cuando se hacen consensos bien hechos y se pero- le da seguimiento, se obtienen buenos Pero mira, resultados. mira la situación de Colón. O sea, tema de Colón que fue tratado en medio de este documento de Cerrando Brechas. El Y al diálogo. final no hubo, o sea, hubo un consenso en papel, pero en la práctica estamos viendo un paro que ya pasó las 3 semanas. Ese es el punto. Yo lo veo como aire, lo veo como ideas muy chéveres, pero que no están siendo como llevadas a la práctica. A mí sí me preocupa. Creo que es como un globo inflado. Ojalá me esté equivocando. Oye, y ya vieron que comenzó el proceso de postulación de los magistrados a la Corte Suprema de Justicia y comienza a correr el reloj en contra del magistrado José Ayuprado. Se le acaba le el va periodo, ¿no? acabando el tiempo. Es el último. Y han escuchado el rumor que dice que puede ser que Ayuprado repita. Sí. Pero será un rumor. No, igual Espero. se dijo de Hernández León, igual se han dicho de todos, de Abel Pero Ayuprado no Zamorano. es igual a Hernández León, ¿o sí? No, pero también, incluso Igual, Hernández mejor León. o peor. Y Hernández León se postuló, ¿no? Y no nos Recordemos. sorprendamos que Ayuprado pueda hacerlo. También, de Podría. aquí a que Sí. logre ser. La pregunta es, ¿es el fin de una era o no tanto? Sí, es el fin de la era, por lo menos nominalmente, de los magistrados designados por Ricardo Martínez. Sí, pero el fin Ese de sí. una O sea, era... Ayuprado cierra ese ciclo, Cierra es ese cierto. ciclo. Ayuprado, es verdad, sí, es es verdad. el último que sale de los de El último de los Martinelli. mohicanos. Sí. Pero realmente representará el fin de una era, más allá de los números de los años que estuvieron Mira, los nombrados por Martinelli. Mira, yo no creo
Flor, y contesto muy concretamente con un ejemplo. No creo, y como botón de muestra, el fallo del habeas data de la magistrada Ángela Russo. Ángela Russo fue designada por Juan Carlos Varela. Supuestamente era una persona que venía con o sea, que había un cambio, ¿no? Que iba a producir un cambio. Y que más referenciada con un termómetro, no sé qué. Así es, y ahí está. Un fallo realmente vergonzoso. Vergonzoso porque no tiene otro calificativo. Bueno, no es la primera vez. Bueno, no nos olvidemos de cómo votaron esos magistrados que llegaron con Varela por la reelección del presidente de la Corte Suprema de Justicia 2 días después de haber sido electo. Eso es historia patria. Lo que sí es cierto es que ya se nota en la Corte que el magistrado Ayu Prado va de salida. Ya hay un nuevo orden, ya hay otra gente, hay otro que toma las decisiones. Sí, no, bueno, María Eugenia López puede marcar, claro, y lo hemos dicho, una nueva era, pero vamos a ver, está por verse. Hasta ahora ha habido cosas positivas, sin duda. Pero sigue habiendo, o sea, había 3 pasos para adelante y de repente 2 para atrás, ¿no? Como la procesión de como Portobelo. la procesión, correcto. Como la procesión de Portobelo. Correcto. O sea, se han visto adelantos y se han visto atrasos. A mí, por ejemplo, sí me llamó y gratamente la atención cuando ella estuvo presente, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, en el evento que hizo el Consejo Nacional de Periodistas sobre el tema de la libertad de expresión. Mostró mucho interés en ver el tema de la libertad de expresión y tratarlo a ese nivel, y su presencia fue fabulosa. Pero por el otro lado vemos los fallos como el de ayer que van saliendo, sí, y que sí tienen que ver con ese tema de acceso a la información. Que al final, entonces, ¿cuál tiene más impacto? Sí. Sus fallos, porque es sus fallos los que hablan por ellos, sí, no su asistencia a una reunión. Es sí, verdad. Eso manda un mensaje, pero al final el mensaje contundente, la firma de ese mensaje la mandan sus fallos. Y ojo, en esa decisión, si bien la ponente fue Ángela Russo, solamente hubo un salvamento de voto de los 9 magistrados de la Corte, que fue el de Maribel Cornejo. Sí, también hay que resaltar eso, todos apoyaron. Los otros se allanaron a la ponencia de Ángela Russo. Por eso les digo, esto va para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Por eso yo pregunto si realmente es el fin de una era Ayu Prado o es lo mismo. No, pero es que quizás te refieres específicamente a la era de Ayu Prado. Por eso la digo, era de Ayu Prado sí está llegando a su fin. Nominalmente, sí, nominalmente llega a su fin. Nominalmente. Claro. Me refiero, iba un poquito más allá. Tú dices, ¿no? toda la suma de cosas que... ¿Tú crees que él va a seguir teniendo influencia fuera de la Corte? Difícil. No lo sé, creo. no lo sé. No, pero difícil. Mira, es que los tentáculos son... Mira Martinelli, los tentáculos que sigue teniendo fuera del poder. Ayu Prado no sé si será igual en el órgano judicial. Pero no estamos hablando de lo mismo, o sea, porque Martinelli armó su partido político, o sea... Además es un multimillonario. Exactamente. Que duplicó su fortuna durante el ejercicio del gobierno. Ya, cuando sales de la Corte es decir, tiene una capacidad de influencia mucho mayor que la que puede tener Ayu Prado una vez de su y cargo yo en la hablo guardadas Corte. las proporciones. No sé qué tanta era se acabe. Por ejemplo, Hernández León salió. ¿Fue el fin de una era? De la era de Hernández León. De la era de Hernández León. Sí, pero de las cosas que pasaban en la Corte con Hernández León, todas han seguido. Ese es mi punto. Exactamente. Por eso no se trata quizás de la persona. Ya hay una conducta establecida, Flor, que es lo que hay que revisar. Ahora, al fin de cuentas es un cuerpo colegiado, donde las decisiones son colectivas, ya sea en sala, ya sea en el pleno. Entonces, bueno, por sus fallos los conoceréis. O como es, los jueces hablan a través de sus fallos. Eso es lo que está por verse. Hay, como dice Atenógenes, unos muy positivos y otros que son realmente retrocesos. 3 para adelante y 2 para atrás. Sí. Pero así es. Cuidado que sea al revés, 2 para adelante y 3 para atrás. 2 para adelante y 3 para atrás. Puede ser. Puede ser. Bueno, oye, tenemos una pausa, pero vamos a hablar de Colombia hoy, ¿no? Porque hay expectativas este fin de semana. Oye, tenemos un invitado de lujo, así que de lujo. Ya volvemos. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. Me están escribiendo acá, ojo, que dice que lo que pasó en Chiriquí viene bajando o subiendo, no sé. Pero dice que eso lo pueden hacer todos los alcaldes y vicealcaldes. ¿Representantes no? No, los representantes no pueden. Bueno, que se ponga pero dice que agarraron ese monto y lo están reubicando ahora, ya no de gasto de movilización, sino en gasto de representación. Que se ponga las con pilas, la anuencia de los consejos municipales. Que se ponga las pilas en la Contraloría del señor Contralor. No, y que hay que ver si a menos que sea consensuado con él.
Digo, y hay que ver también si eso, porque es que tú no puedes aumentar el salario del alcalde y vicealcalde de buenas a primeras si no tiene los ingresos para sustentarlo. Por supuesto. Porque es que ahí es donde está el tema. Entonces sacrificas que... O sea, un ajuste de salario, de gastos de representación de 400 a 2.500 representa no solamente $2.500, sino el gasto social que tienes que pagar allí. Claro. O sea, y ahí mucho más dinero y multiplícalo por 12 meses. O sea, es una cifra importante que no cualquier consejo municipal la aguanta. Otra cosa era meterla a través de los gastos de movilización. Entonces no es tan fácil la reconversión, pero me están advirtiendo unos alcaldes, por cierto, que eso es lo que viene bajando. Qué barbaridad. Parece que, mira, aquí me vuelven a escribir, dice que los fondos ya se aprobaron en octubre del año pasado para que no se pierdan lo que están haciendo. Hay que ver cómo viene la aprobación del nuevo presupuesto. Aquí me están pasando información en tiempo real. Un alcalde, por cierto, para que sepa. Terrible. Un alcalde. Pero bueno, tenemos a nuestro invitado en línea. Sí. Ya tenemos al invitado, Flor. Está en contacto con nosotros, ya me informan, ¿sí? Ya está con nosotros, mira. Bueno, bienvenido. El periodista Daniel Coronel. Oye, Daniel Coronel, Flor, permíteme hacer esta pequeña introducción. Es quizá de la actualidad el periodista colombiano más destacado, más laureado. Es el periodista además que ha puesto en jaque al sector político colombiano con temas muy importantes. Por ejemplo, el tema de la yidispolítica. La yidispolítica, para los que no saben, fue un escándalo de cómo durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe se compró la voluntad de los congresistas colombianos para aprobar la reelección. Eso tiene todavía hoy sentado en el banquillo de los acusados al presidente Álvaro Uribe. Ese es Daniel Coronel, un ejemplo de lo que es el periodismo aguerrido, el periodismo que debe imperar en nuestros medios de comunicación y en nuestro sector. Bienvenido, Daniel. Muchísimas gracias, buenos días, gracias por esa muy generosa introducción. Realmente un reportero trabajando, cumpliendo con su deber simplemente. Es lo que soy y quiero seguir siendo. Daniel, hoy te invitamos para hablar sobre las elecciones en Colombia, que son este domingo. La cosa parece estar reñida, pero las facciones son totalmente opuestas las que quieren llegar, aunque todos tienen también algo en común. Cuéntanos un poquito tu visión al respecto. Es curioso porque no parecían reñidas hasta hace una semana, hasta el jueves de la semana pasada. Parecía que esto estaba en una rutina en donde había un líder indiscutido, que sigue siéndolo, y un segundo lugar indiscutido. La riña, la pelea se estrechó, fue por el segundo lugar, en donde, el líder es Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, izquierdista, con un amplio apoyo popular y también con grandes temores en enormes sectores de la población colombiana, por lo que consideran que puede ser un gobierno incierto en materia de garantías del cumplimiento de los contratos comerciales internacionales y de la estabilidad normativa interna. Algunos llegan a identificarlo como la posibilidad de que llegue un Chávez a Colombia. Yo particularmente no lo veo así. El segundo es un candidato, un exalcalde de Medellín, que se llama Federico Gutiérrez, y todo el mundo conoce con su diminutivo Fico Gutiérrez, que era una persona que hace un año era desconocido para la mayoría de los colombianos fuera del ámbito de Medellín y de Antioquia, donde había desarrollado su carrera. Fue alcalde de Medellín y antes de eso solo había sido concejal municipal en Medellín. Nadie sabe que tenga grandes experiencias en gobernar más allá de la ciudad de Medellín, que desde luego es una ciudad muy grande, es la segunda de Colombia y tiene enormes cargas financieras que manejar y en donde existe la idea de que él hizo una alcaldía buena. Y el tercero en discordia es un exalcalde de Bucaramanga, una ciudad mediana en el oriente de Colombia, que es un caballero, se llama Rodolfo Hernández, ingeniero, conocido, digamos, por la vulgaridad de las formas y las palabras. Él se hizo famoso por pegarle en cámara a un concejal municipal que fue a reclamarle por un negocio en donde su hijo estaba involucrado en un negocio público, y el alcalde le pegó frente a las cámaras y así se hizo famoso.
Curiosamente, este señor está disparado y podría llegar al segundo lugar. En Colombia hay balotaje, hay segunda vuelta, entonces pasan los candidatos que estén en los dos primeros puestos, a menos que uno de ellos obtenga la mitad de los votos más uno, cosa que hasta el momento no han mostrado las encuestas. Petro está arriba en los niveles de 40, 44, en algunos sondeos 45, pero no está todavía cerca del 50%, y Federico Gutiérrez está en 22, 23, en la mejor encuesta que está en 27, pero pues digamos, la última que conocí, él estaba en 22, mientras que Hernández estaba en 20 y subiendo. Por eso es que existe el temor de que sea realmente Hernández el finalista. El cuarto en la discordia es un candidato de centro, lo están viendo ustedes en cámara en este momento, el profesor Sergio Fajardo. Sobre el papel parecía el gran líder de la contienda. Hace un año era el primero en las encuestas, pero ustedes no se imaginan la tragicomedia que fue en la campaña del centro político en Colombia, cuando la enorme mayoría de los colombianos se dice a sí misma como perteneciente al centro, el centro que supuestamente iba a presentar un programa de equipo mostrando la reunificación nacional, la necesidad de la unidad de los colombianos, terminó en una batalla campal entre sus propios candidatos. Además, importaron a Ingrid Betancourt, que es una dirigente política colombiana que estuvo 6 años secuestrada por las FARC y que la trajeron como un ángel de concordia para mejorar las diferencias entre ellos, y terminó esto en un momento siendo todo lo contrario. Ingrid Betancourt llegó a alentar la pelea y se declaró ella misma candidata, y después se salió de la coalición que se llamaba Verde Esperanza. Y en fin, esto terminó con que Fajardo es el cuarto en las encuestas y que posiblemente no va a alcanzar siquiera el umbral necesario para que haya reposición de gastos electorales. En una terrible tragedia política que merecería ser un caso de estudio, el líder de las encuestas de hace un año ahora es el último y posiblemente no alcance ni el 4% de la votación. Eso me parece muy llamativo, Dani. Y por otro lado, en primera vuelta no se espera que gane Petro porque no llega al 50% en intención de voto en ninguna de las encuestas, está en 43, 45, como bien dijiste. ¿Qué pasa si gana Petro? Olvidémonos en primera o en segunda vuelta. ¿Cuál es el escenario para Colombia si gana Petro? En lo positivo y en lo negativo. A ver, ¿por qué gana Petro primero que todo? Porque creo que hay un sentimiento mayoritario en Colombia en contra del gobierno actual. Y la expresión de ese voto protesta son Petro y Hernández. Y descuenta que Hernández es más parecido en muchas cosas al gobierno actual, pero los dos son candidatos, digamos, outsiders desde la concepción política tradicional en Colombia. Es posible que Petro gane y eso va a traer unas complicaciones, va a traer un gran reajuste de placas tectónicas en la institucionalidad colombiana, porque nunca en la historia de Colombia como república ha llegado un izquierdista al poder. Nunca. Y eso pues era prácticamente imposible, a diferencia de lo que ha pasado en la mayoría de la región, porque Colombia tenía mucho temor de las salidas de izquierda porque las identificaba con la guerrilla. Recuerden todo lo que ha sufrido este país por las FARC, que estuvo activa casi más de 50 años, todo lo que significó eso en la degradación del conflicto y en el apoyo del narcotráfico a la guerra interna que vivía Colombia. Entonces, eso había creado una especie de vacuna contra el izquierdismo en Colombia. Hecho el acuerdo de paz, con las consecuencias que haya tenido, se abrió una viabilidad y Petro empezó a encarnar una inconformidad social que ha ido creciendo por dos motivos. Primero, porque el gobierno del presidente Iván Duque no ha sido suficientemente sensible en los aspectos sociales y en el dolor de buena parte de la población colombiana. Y en segundo lugar, porque la pandemia afectó como a todo el mundo a Colombia, pero en Colombia hubo una lentitud muy grande en atender el problema social y esto se volvió un paro cívico que empezó incluso un poco antes de la pandemia y que se prolongó hasta convertirse en una expresión social de rechazo al gobierno y en parte a la institucionalidad.
En ese caldo de cultivo creció la candidatura de Petro. Yo particularmente no creo que Gustavo Petro sea Hugo Chávez. Es otro tipo de populismo. Identifico más cercano al de Andrés Manuel López Obrador que al de Hugo Chávez. Pero esto sin duda va a tener unos choques muy grandes con varios sectores, con el sector empresarial que siente en riesgo sus intereses, con los militares que en buena medida han entrado a deliberar, cosa que no había pasado en la historia reciente de Colombia, y también con la comunidad internacional. Hay, digamos, expectativas grandes sobre lo que puede ser el cambio de orientación en el modelo de Colombia si Gustavo Petro llega a ganar. En fin, vamos a tener una historia muy interesante. Si gana Petro o si gana Federico Gutiérrez, no creo que los próximos meses en Colombia vayan a ser esencialmente tranquilos, sobre todo porque el gobierno de Iván Duque tampoco ha hecho mucho para promover una transición pacífica. Pero ¿qué pasa si entonces Petro pierde? ¿Cuál es el escenario? ¿Se habla de revueltas sociales? ¿Ves posible eso? Pues es posible, se habla mucho de eso, nadie sabe sino hasta el momento en el que pase, pero desde luego hay algo que ha pasado que es muy particular, Flor, que hay una sospecha sobre el sistema electoral promovido por sectores del gobierno y del oficialismo, esencialmente por los expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe, que han puesto grandes sospechas sobre el sistema electoral como para anticiparse a no reconocer el resultado si no es el que a ellos les gusta. Entonces, la noche de las elecciones en Colombia y en cualquier democracia del mundo, la estabilidad institucional no depende del ganador. Por una paradoja de las tensiones de poder, la estabilidad institucional depende del rápido reconocimiento del perdedor, que conceda el triunfo a quien ganó y que tienda una mano para que el país pueda lograr una transición. Vamos a ver si eso que se ha cumplido incluso en las circunstancias más difíciles, cuando los peores enemigos de los presidentes incumbentes han ganado la carrera presidencial, se cumple esta vez y se ve difícil que eso suceda. Pero en todo caso, lo cierto es que la democracia es el reconocimiento de la voluntad de las mayorías y según muestran las encuestas, las mayorías grandes de Colombia están con Petro hoy 27 de mayo. Una pregunta, Daniel, reafirmando lo que dices y el mejor ejemplo de que la estabilidad incluso en los países con mejor institucionalidad depende del reconocimiento del perdedor, lo vimos en Estados Unidos en el año 2020, ¿no? Que estuvo a punto de colapsar la democracia estadounidense por la tosudez de Donald Trump de no reconocer el resultado. Pero una pregunta, las encuestas de hace 4 años, particularmente la que publicó la revista Semana, la última antes de las elecciones, son muy similares a las de ahora. Es decir, todo ese malestar social y ese rechazo al gobierno no parece reflejarse en las encuestas. Y hace 4 años el resultado fue, efectivamente, ganó Petro en primera vuelta, Iván Duque, que estaba muy atrás al inicio de la contienda, que quedó como segunda opción, pero en la segunda vuelta Duque le dio la vuelta. ¿Eso puede volver a suceder o el escenario que tú planteaste del malestar social hace que Petro, aunque no gane en primera vuelta, pueda ganar en segunda? Realmente Duque iba atrás hasta la consulta. Cuando llegó a primera vuelta se consolidó con un 40% de votación y Petro tenía alrededor del 28%. La gran sorpresa en ese momento fue que el candidato Sergio Fajardo, de quien hablábamos, que ahora es el último, estaba a 2 puntos, a 300,000 escasos votos de Gustavo Petro y que habría podido pasar a la segunda vuelta. Y no tuvo en ese momento, digamos, la sabiduría, el centro de buscar una opción unificada para pasar. Y pasó algo pues relativamente parecido a lo que está pasando hoy. Pero la primera vuelta en sí misma se fue adelante Duque y ratificó esa voluntad entre la primera y la segunda, porque además activaron muy fuertemente una campaña de miedo hacia Petro, comparando la situación con Venezuela, que además es un modelo de exportación colombiana que ya ha viajado a todos los países, por lo menos de habla hispana. Incluso en España
ya se volvió si el castrochavismo era el que estaba influyendo la elección y todo, y es un modelo de propaganda colombiana muy eficiente y que ya sabe cómo moverse aquí. En las elecciones de Estados Unidos, en el estado de Florida, también hubo grandes cantidades de propaganda negra identificando al actual presidente Joe Biden con el castrochavismo. Entonces, eso funcionó y ha funcionado, pero yo creo que en este momento han sucedido varias cosas que le han hecho a la gente tener más miedo al continuismo que a una alternativa como la de Petro. ¿Cuáles han sido esas cosas? Primero, el deterioro social. Segundo, el empobrecimiento notable de la clase media. La clase media en Colombia, como en cualquier país del mundo, es el mayor sustento social de la democracia. Cuando la gente tiene algo que perder, cuida más sus decisiones. Cuando tiene que perder su casa, un auto, una pequeña empresa, los ahorros, cuida más la decisión. En un momento en que la clase media se empobreció, en donde la línea de pobreza en Colombia subió hasta el 45%, que es básicamente el empobrecimiento de personas que antes tenían un mejor modo de vida, pues hay menos miedo a esa novedad que a seguir viviendo lo que ha estado pasando, que además muchos colombianos lo sienten mal manejado a juzgar por la impopularidad del presidente saliente Iván Duque. ¿Qué otra cosa sucedió? La impunidad del expresidente Álvaro Uribe. Está imputado de unos graves delitos y pues los colombianos han visto cómo la fiscalía ha tratado de ocultar la existencia de unas pruebas que ya son públicas, que ya las conoce la mayoría de los colombianos. Y en tercer lugar, que el deterioro social que antes era atribuido como un problema de la vecindad. Recuerden que Colombia tiene 1.800.000 inmigrantes venezolanos que han tenido que salir por el problema económico en su país y que han llegado a Colombia, que es un país pobre, que además pues ahora tiene que ayudar a nuestros hermanos venezolanos a salir de la mejor manera posible de este trance, además porque muchos de esos venezolanos son hijos de colombianos. Cuando Venezuela era el vecino rico del barrio, que fue durante muchas décadas por el petróleo, montones de familias colombianas emigraron a Venezuela buscando un futuro que les negaba Colombia. Ahora, muchos descendientes de esas familias y algunos venezolanos de varias generaciones están volviendo a Colombia porque pues la situación no es que sea buena, pero es sin lugar a dudas menos mala que la de Venezuela. Todo eso fue creando un ambiente propicio para que una candidatura como la de Gustavo Petro se fortaleciera. Pero por lo que entiendo, Daniel, el temor al continuismo de las clases políticas actuales en Colombia ha provocado que haya entonces un mayor sentimiento a favor de Gustavo Petro. Y tu perspectiva, por lo menos en mi caso, me está haciendo cambiar de punto de vista inclusive acerca de la figura de Gustavo Petro, ya que tú no lo ves tan cerca de Chávez, sino más cerca de AMLO. O sea, y ese punto de vista es importante para el análisis de esta mañana. O sea, y me llama la atención porque se refleja mucho en nuestros países donde tenemos una pelea similar. O sea, o continuamos con lo que tenemos o buscamos un cambio en el orden de las cosas, que por lo visto es lo que viene para Colombia. Pero por otro lado advierte que se resquebrajaría la institucionalidad. Pues obviamente va a haber grandes presiones y va a haber una suerte de choque de placas tectónicas. Es imposible que los empresarios, que los militares y que la comunidad internacional piensen que una elección de Gustavo Petro no significa nada, que va a ser un mandatario más en la lista de mandatarios colombianos. Eso va a significar una ruptura de modelo en muchos sentidos. Y yo creo que puede tener muchas cosas buenas, que es importante que Colombia mire hacia los sectores más necesitados y trabaje para multiplicar las oportunidades de esos sectores más necesitados, pero también es muy importante que se respete el imperio de la ley, que haya estabilidad jurídica para las relaciones comerciales y para las relaciones entre individuos y que además haya un sentido de pertenencia global
porque pues Colombia no puede seguir mirando hacia adentro. Hemos sido un país muy aislacionista, sino que necesita integrarse a la región y al mundo, y en ese sentido también hay que tener buenas maneras, y las buenas maneras con la comunidad internacional implica que no todo se puede dictar desde la Casa de Nariño, sino que hay que oír además de hablar. Gustavo Petro tiene grandes virtudes, es un hombre inteligente, es un hombre estudioso y tiene grandes defectos. Es una persona a la que le cuesta armar equipos y a la que le cuesta oír opiniones divergentes. Entonces, esa especie de propensión al aislamiento, él la tiene que combatir para poder lograr un gobierno bueno. Vamos a tener muchos inconvenientes, no tengo la menor duda, eso no va a ser un jardín de rosas, pero yo creo que la democracia es eso, es el respeto a la voluntad de las mayorías y también el respeto a la existencia de las minorías. Es muy importante que un gobierno de Petro respete las expresiones que son contrarias a él y que son una parte importante del país, que tiene que seguir existiendo, que tiene que seguir expresando, y es supremamente importante. Ahora, Daniel, me preocupa cuando dices que Petro no es un poco sensible a las opiniones divergentes. ¿Significa que no es muy amigo de respetar la libertad de expresión? No, yo no diría tanto. Yo diría ahora, es una preocupación que seguirá existiendo ahí. Lo que diría es que es una persona a la que le cuesta trabajo entender la posición del que no está de acuerdo con él. Eso generalmente es un atributo bueno para ser legislador, para el debate de control político, pero muy malo para ser administrador público. Porque ser administrador público en cualquier parte del mundo, y especialmente en un país como Colombia, es buscar siempre el consenso de lo posible. No forzar las cosas de tal manera que todo se dé por victoria y derrota del oponente, porque así no funciona el engranaje de las relaciones de poder y contrapoder en la institucionalidad del Estado. A Petro también, Daniel, le juega en contra no solo su pasado como guerrillero, sino también las conexiones que tiene en este momento con personas vinculadas al crimen organizado, por ejemplo, la reunión que tuvo el hermano hace poco. Flor, sabes que yo no tengo la percepción de que eso sea, digamos, una conexión con el crimen organizado. Primero, el tema de su pasado como guerrillero, desde luego va a contar mucho en la opinión de la gente. Pero tú tienes que tener en cuenta algo. Gustavo Petro firmó los acuerdos de paz con el M-19 hace más de 30 años, sí, siendo muy joven, y jamás ha incumplido esos acuerdos. Jamás Gustavo Petro ha tratado de volver a la vía armada. Ha sido un hombre que ha honrado su palabra y que, honrando su palabra, llegó a ser elegido representante a la Cámara, después senador de la República, después alcalde de Bogotá, y en los últimos años ha sido candidato presidencial. Entonces, pues eso también habla, porque si no creemos en los acuerdos de paz, ¿en qué vamos a creer? Fue una persona que firmó y cumplió. En segundo lugar, lo de relaciones con el crimen organizado es algo que a mí particularmente me parece que tiene un alto contenido de propaganda. El hermano de Gustavo Petro, que se llama Juan Fernando Petro, en una actitud totalmente imprudente, acompañó a una ONG que busca, digamos, la protección de los derechos de las personas internas en las cárceles, a una reunión con políticos presos. Eso es una, digamos, una falta de visión política muy grande cuando lo hizo un poco antes de las elecciones, pero que de ahí se esté derivando un acuerdo con esos grupos al margen de la ley. No creo que la verdad sea así, y no creo que existan pruebas de eso, porque en la campaña feroz que estamos viviendo ya habrían salido esas pruebas a la luz pública y no han salido. Bueno. Gracias, Daniel. Muy buen análisis. Nos ha dejado con nos ha cambiado mucho la percepción acerca de estas elecciones en Colombia. Interesante. Vamos a estar pendientes del resultado, y ojalá, como dijo Daniel, el que resulte
los dos que pasen a la balotaje. segunda vuelta, si se da ese escenario, o si Petro gana en primera vuelta, los candidatos derrotados reconozcan el triunfo, que eso es la base de la estabilidad en un sistema democrático. Tendremos resultados el domingo, al final de la tarde. Colombia saca los resultados rápido, igual que Panamá, entre 5 y 6 de la tarde. Daniel, te esperamos para la segunda vuelta, que seguro habrá. Claro que sí, es un gran gusto hablar con ustedes y seguramente el domingo nos vamos a encontrar con pequeñas sorpresas dentro de la votación. Yo realmente creo que el cuarto en disputa, que no tiene ninguna posibilidad de ganar ya y que Fajardo. empezó como líder de la elección, de pronto puede tener más votos de los que las encuestas le están señalando. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias, Daniel. Una pausa. Mil gracias a regresamos. ustedes. Una pausa y ya regresamos aquí a Cuarto Poder. Bueno, ya en la parte final aquí de Cuarto Poder, y decíamos que interesante cómo Colombia en 10 años se ha movido de la derecha a la izquierda. Derecha O sea, más o menos extrema. derecha extrema. O sea, de los paramilitares a la guerrilla, para llevarnos de alguna manera. Está por moverse. Sí, está por Vamos a ver. moverse, Vamos ¿no? a ver. Vamos Pero a lo ver qué curioso puede pasar. también, cómo haya un expresidente cuestionado por comisión de delitos, no de robo, de delitos que tienen que ver con política, con Sí, porque actividad todos son políticos, política, ¿ah? Todos son políticos. así es, sobornos y cosas a congresistas, ha quedado desprestigiado. Mientras que acá, Puede Ustedes quedar, saben- ustedes puede conocen la quedar historia. puede quedar glorificado. ustedes conocen Sí, la pero historia. la justicia colombiana ha sido similar a la de Álvaro Uribe, con Álvaro Uribe, como acá ha sido con Bueno. Martinelli. No lo olvidemos, allá la impunidad Porque- también es la ley. Acuérdense que estamos en Cundinamarca. Allá más Se nos todavía. acabó la Vamos semana, se nos acabó la semana. Pero espérate, apuestas para el domingo. Yo pienso No, yo no que apuesto. No, yo creo que hay segunda vuelta. Yo sé también que- hay pienso que va a segunda haber vuelta. segunda vuelta. En primera gana Petro, pero en segunda también la gana. Yo también, Bueno, no yo creo. sé, vamos a ver, Yo también porque creo. la segunda Guido- está Guido lejos. no lo ve tan claro, pero yo creo que sí. Yo La lo segunda, veo está más, clarísimo. la segunda está más lejos y hay campaña para la segunda. Yo lo veo clarísimo. Así que, pero yo sí coincidimos en que va a haber segunda vuelta. Sí. Si usted continúa en RPC Televisión, siga con Infraganti, en Telemetro Radio y oye con el brunch. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Chao.